nos toca sobre síndrome coronario o enfermedad coronaria. Sé que están escuchando bien, no hay ningún problema. Vamos a iniciar la clase. Ya saben ustedes que enfermedad coronaria es una causa de muerte, así como en los grandes países, en el Perú también es una causa de muerte. Tenemos una encuesta del año 2001, que es muy respetable. Entonces, 1 de cada 10 muertos, y de ellas 1 de cada 50-75% se debían a infarto en miocardio agudo. Entonces, lo que da pena es que esta enfermedad a veces se conoce recién un 50% cuando hay diagnóstico de muerte súbita por las necropsias o por exámenes posteriores, ¿no? Y esto ya no debe cambiar, pero hace años que estamos en lo mismo. Las edades que oscilan a nuestros pacientes que diagnosticados de cuadro coronario varían de 45 a 65 años. 45 años para varones, que es más prematuro, y 65 años para mujeres. Estas edades antes eran más altas, ahora cada vez baja, ¿no? Entonces, un 50 a 75% de pacientes fallecidos por enfermedad cardíaca son de este tipo de patología, ¿no? Es importante ver eso. ¿Cómo es la fisiopatología en la enfermedad coronaria? Ustedes saben que las coronarias, cuando hablamos de patología aórtica, son unos vasitos que están irrigados por el retorno de la aorta, ¿no? La aorta, al retornar la sangre, vienen estos vasitos y va a circular la sangre a nivel del músculo cardíaco. Más o menos una persona, cuando está en reposo, tiene un gasto de 225 mililitros por minuto de sangre. Pues saquen su cuenta ahí cuánto va a ser el total. 4% del gasto cardíaco total, más o menos, es lo que irriga de acuerdo al ejercicio que se haga durante el día o durante los días, ¿no? La arteria coronaria izquierda va a irrigar al ventrículo izquierdo y la arteria coronaria derecha irriga al ventrículo derecho. Tal como habíamos dicho cuando hacíamos nosotros la exposición de enfermedad aórtica, ¿no? La arteria coronaria derecha sabemos que es dominante porque irriga parte del ventrículo izquierdo también, ¿no? El 80%, por ejemplo, tienen una circulación derecha predominante, un 80%, o sea que la mayoría de nosotros tenemos una circulación derecha predominante. Esto está regulado por las necesidades de oxígeno del músculo cardíaco, el cual toma el 70% del oxígeno de la circulación. Miren ustedes, el músculo cardíaco es un músculo que necesita oxígeno persistente y permanente. Es un músculo que nunca paraliza su actividad. Por eso es que el gasto en oxígeno es alto, ¿no? La falta de... Si el oxígeno es importante, cuando no hay oxígeno, se va a debilitar los tejidos, ¿no? Y esto el corazón nunca pierde, porque ustedes saben que en el organismo funciona bastante el feedback. Entonces, si el músculo ve que no hay oxígeno, va a liberar unas sustancias vasodilatadoras, entre ellas el fosfato de adenosina y el óxido nitroso. Entonces, estas son sustancias que dilatan excesivamente a las arterias coronarias y entonces se produce una autorregulación del flujo sanguíneo, ¿no? Los vasos sanguíneos, pues patológicamente se pueden ocluir en minutos, otros en horas, ¿no? Y esto se debe a que van a ser obstruidos por coágulos sanguíneos u otros tipos de sustancias como trombos que van a tapar la luz, ¿no? En algunos casos, la luz se cierra inmediatamente al producirse el infarto, en otros demora años en formarse estas placas, ¿no? Hay pacientes que tienen la posibilidad de desarrollar una circulación colateral. Hay la formación de nuevas arterias coronarias. Pero esto cuando un paciente tiene años de evolución y puede soportar estas pequeñas oclusiones. En otros no. Los infartos muchas veces han visto
al comienzo son terminales con la vida del paciente. La causa, pues, más importante de este tipo de trombosis se debe a la aterosclerosis. Entonces, si hablamos de aterosclerosis, estamos hablando de un mundo que viene de afuera, ¿no? Específicamente, la ingesta exagerada y no controlada de los lípidos. Estos se acumulan debajo de la íntima de las arterias, vamos a ver ahora, principales. Estos lípidos se van a calcificar, ¿no? Invaden el tejido fibroso en las paredes de la arteria y por lo tanto van a degenerar a la arteria. Entonces, esto es importante que tengamos en cuenta porque acá vamos a ver cómo se van formando los trombos y cómo ocluyen las arterias, ¿no? Hay que hacer definiciones claras de lo que es isquemia miocárdica e infarto miocárdico, ¿no? Isquemia miocárdica le llamamos cuando hay una disminución de oxigenación en el miocardio, esto por baja perfusión, entonces hay desbalance en el aporte y demanda de oxígeno del músculo, ¿no? Y esto, una isquemia miocárdica, cuando es persistente, lleva a la circulación colateral, cosa que no es así en el infarto. En el infarto miocárdico es una actividad brusca en el flujo coronario, hay una oclusión inminente, trombótica, y inmediatamente lleva al músculo a necrosis. No le da la oportunidad de hacer de defenderse, de hacer una circulación colateral. Entonces hay necrosis, luego isquemia miocárdica prolongada y muchas veces termina con la muerte, ¿no? Es importante este tipo de definiciones. Acá ven ustedes, ya no ven la aorta en la válvula aórtica, sino ven ustedes la coronaria derecha, como sale la arteria coronaria con sus ramas, ¿no? Ven ustedes las ramas de la arteria coronaria derecha, ¿no? Ven ustedes las ramas de la coronaria izquierda que sale de la parte de la válvula coronariana izquierda. Entonces ven ustedes la arteria descendente anterior o proximal, ¿no? La descendente anterior. Todas las ramas de las coronarias, las diagonales, ¿no? Y la septal en medio, ¿no? Acá ven ustedes la distal, que va a pasar al ventrículo izquierdo, la arteria nodal, ¿no? La arteria ventricular, coronaria proximal. Esta es más o menos la irrigación del músculo coronario, ¿no? La irrigación del músculo coronario. Esta es la forma como van a lesionar o cómo se va a presentar la conclusión cuando vemos hemodinámicamente, cuando se hacen las coronariografías, las lesiones críticas que presentan con trombos en las arterias coronarias. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen de la coronaria derecha, ¿no? Cómo va a ocurrir el trombo. Ya les he dicho que la aterosclerosis es la principal causa. ¿Y qué ocurre en la aterosclerosis? Es una enfermedad, va a ocurrir un cuadro inflamatorio en la pared vascular, ¿no? Y va a producir en una arteria 1, 2 o 3 lesiones obstructivas, ¿no? Esto pues muchas veces va al aspecto crónico, o en la mayoría de veces, y conduce a la formación de placas, la aterosclerosis. Ocluye los vasos cuando estas placas se salen a la luz, ¿no? Y complican mediante la actitud de la formación de trombos. Ahora vamos a ver cómo es eso, no se preocupen, vamos a explicarlo con dibujitos, ¿no? Entonces la aterosclerosis pues es una enfermedad inflamatoria multifuncional que está vinculada a muchos factores de riesgo. Entre ellos, les decía, los más considerados son la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia y el tabaco. Entonces, incluso hay una ley contra el tabaco. Nos cuidan hasta con leyes, ya que nosotros no hacemos caso. El hipertenso, ya les han hablado en la clase de hipertensión, el paciente debe ser tratado, y acá el tratamiento, para que ustedes sepan, debe ser un tratamiento adecuado y económico, porque si ustedes le dan un tratamiento no adecuado, no económico, estamos nosotros teniendo parte de las complicaciones de la hipertensión, igual la diabetes. En la diabetes también a veces un paciente que no recibe el control adecuado a tiempo y
y un tratamiento caro no lo cumple. Entonces, esto, parte de estas enfermedades, con las complicaciones, tenemos la culpa nosotros. Y la hipercolesterolemia, sí, acá el paciente tiene que ser bien educado. Si el paciente no le dan tratamiento dietético, estamos fundidos, ¿no? Y en eso todos tenemos que aprender algo de nutrición, ¿no? Todos tenemos que aprender algo de nutrición, ¿no? Para poder indicarle a nuestros pacientes, sino que le aconsejamos, ¿no? Entonces, estos serían los factores de riesgo coronario: diabetes mellitus, la ingesta excesiva de colesterol, que esto lo hacemos ahora actualmente en todos los alimentos. La mayoría de alimentos, no se olviden que trae cantidad de colesterol. Ya no es como antes. Ahora ustedes reciben los sanguchitos, reciben los helados, que son puro grasa, ¿no? Etcétera, etcétera. Galletitas, que los preservantes de caramelos, de galletitas, ya no es como antes. Ahora se preserva con aceites, ¿no? Es el mejor preservante. El tabaco, que ya saben, paciente que fuma, tiene que dejar de fumar. Incluso si tiene en la casa alguien, un fumador, es un fumador pasivo, esto ya les han hablado varias veces, tiene que alejarse. La hipertensión arterial y la diabetes deben ser tratadas adecuadamente y a bajo costo, porque la mayoría de nuestros dependientes son dependientes económicamente de otras personas y no pueden cumplir muchas veces con el tratamiento, ¿no? La edad en el hombre, pues ya saben ustedes, esto ya lo han hablado, de 45 años, una mujer de 55, en la postmenopáusica sobre todo, se van a producir bastante cuadro de hipertensión arterial, esto ya les hablaron, ¿no? Predominantemente el sexo masculino, cuando hay antecedentes familiares, ¿no? Cuando los pacientes han tenido eventos cardiovasculares previos de cualquier índole, también hay riesgo coronario, y por otros son, por ejemplo, la hiperhomocisteinemia, ¿no? También pueden producirse cuadros de riesgo coronario. Siguen los factores de riesgo: la hipertrofia ventricular izquierda, que decíamos por otros factores, crecimientos, a veces estenosis aórtica u otro tipo de patologías, hipertiroidismo, el uso de la cocaína, la obesidad, que es controlable, ¿no? Estos son controlables, la vida sedentaria controlable, el uso de anticonceptivos orales, la hiperhomocisteidemia y el fibrinógeno, la proteína C reactiva, los lípidos. Entonces, todos estos factores tenemos que nosotros controlarlos, si no, estamos llevándolo a nuestros pacientes hacia la trombosis de las arterias coronarias. Acá ustedes ven los factores de riesgo en un cuadro que llevan al infarto, ven la hipertensión, con el tabaco casi son iguales los riesgos. Así es que ya saben, ustedes tienen que hacer conciencia de esto para conversar con sus pacientes. Si un paciente es hipertenso, no lo trato bien, ya ustedes saben que va no solo al infarto, sino va a la insuficiencia renal, va a la ceguera, pierden la vista, ¿no? Y al infarto coronario, que es la parte final. El tabaco juega un papel importantísimo. Le siguen las dislipidemias, le sigue la diabetes y acá los antecedentes familiares, que está casi en último lugar. ¿Cómo se produce un cuadro de obstrucción? Ya habíamos dicho que las placas se forman acá, esta parte amarilla es la formación de una placa, ¿no? Esta placa, como es dura, va haciendo ruptura de la íntima y va saliendo sangre y va haciendo formación de trombos en la luz de la arteria. Pero miren ustedes, solo con la formación de la placa en la parte íntima, ya con esta placa está tan grande que la luz de la arteria se ve estrechando, ¿no? Entonces hay un trombo acá suboclusivo y nos va dándote un ST no elevado, que ya es un indicio de un infarto ST no elevado. Esto nos da un ST no elevado. ¿Y cuál nos da un ST elevado? Así es, ¿no? Miren, el ST elevado, cuando la placa creció tanto, se rompió, sangra por acá, hace vida por acá. No se olviden que es una placa de calcio, como la cáscara de huevo,
rompe la íntima sangra y tapa toda la luz. Cuando tapó toda la luz, estamos frente a una oclusión trombótica con ST no elevado. Así es la formación de las placas. Esta placa amarilla, ya están viendo, al crecer, obstruye la luz, va cortando la luz debería ser todo esto, del trombo, todo, de la luz de la arteria, pero estas placas van estrechando la luz, como en este caso lo van estrechando, angostando. Un pequeño trombo ya nos está dando una suboclusión, y un gran trombo nos dan una oclusión definitiva, ¿no? Esa es la forma como se va presentando. Acá ven igual, ¿no? Cómo se produce la lesión endotelial, ¿no? Los leucocitos cómo se van formando, ¿no? Hay adherencias, hay agregación plaquetaria, ¿no? Entonces miren ustedes cómo se va deformando acá. Cómo se va deformando, se va formando acá las placas de lípidos y van estrechando la luz de la arteria. Acá ya están, empiezan a elevarse y por lo tanto acá la luz de la arteria se va estrechando. ¿Ya? Miren acá, casi está en el 50% de la estrechez de la luz. Y hay fibrosis, ¿no? Formación de fibrosis, ¿no? Hay cuerpos necróticos acá, la acumulación de macrófagos. Esto se rompe por acá y empieza a ver la hemorragia, el coágulo, microtrombos, después ya la trombosis oclusiva final. Acá viéndolo la parte lateral para que vean cómo el lípido se va formando y va estrechando la luz de la arteria. Esto no es solo acá, sino todo esto va formando un cinturón. Acá ya ven, este trombo se rompe porque les decía son placas de calcio. Rompe y hay hemorragia hacia adentro. Acá la hemorragia está hacia afuera, pero acá la hemorragia está hacia adentro. Hay un sangrado en toda la luz de la arteria, ¿no? Entonces, esa es la forma como se va produciendo. Acá ya ven, miren el sangrado. Se rompió por acá la íntima de la arteria y acá está el sangrado formando el trombo que va a tapar parte de la luz de la arteria hasta que hay una trombosis completa y que copa toda la luz, este trombo. Entonces hay una oclusión persistente, permanente. Entonces al ocupar toda la luz, ya tenemos un infarto ST, ¿no? Lo que habíamos visto antes acá. Ya lo vimos nosotros. Estas son todas las partes como se va produciendo. Miren ustedes cómo se va produciendo, llena el émbolo, ¿no? Y hay una oclusión inminente, ¿no? Hay unas formas de presentación de la enfermedad coronaria. Una puede ser asintomática, así que no crean que todo es dolor. Hay una forma de presentación de enfermedad coronaria asintomática, otra que es angina crónica, que da lugar a la neoformación de vasos, y el otro es síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, que está dado por angina inestable, el infarto no Q, el infarto Q, y al final la muerte súbita. Estas serían las presentaciones de la enfermedad coronaria, ¿no? Ahora, ¿qué es una angina estable? Una angina estable cuando hay dolor precordial que recurre siempre bajo accidentes, bajo circunstancias con frecuencia similar en un tiempo determinado. Hay un dolor precordial que se produce cuando yo hago leves ejercicios y voy a tener dolor anginoso. El dolor anginoso no falta acá, ¿no? Comienza este dolor con baja intensidad y a los 2 o 3 minutos se incrementa, ¿no? Hasta 15 minutos, que ya es el dolor máximo, ¿no? Entonces, cuando esto es mayor de 30 minutos en angina estable, ocurre ya el infarto del miocardio. Pero si esto no llega a este tiempo, no ocurre nada todavía. Entonces, una angina estable, viene el cuadro clínico, toma un electrocardiograma, ¿no? Se puede llegar a tomar una coronariografía, que tiene que darnos tiempo, y si estamos en un lugar adecuado como Lima, ¿no? Y el test de provocación, que puede ser la realización de un test de esfuerzo, un ecoestrés. El ecoestrés se hace con ejercicio, con una sustancia que le produce taquicardia al corazón para hacer el ecoestrés, ¿no? O un cintigrama miocárdico que se hace con
cuerpos, ¿qué tipo de sustancias? Centellografía, ¿no? Tecnecio, etcétera, etcétera, ¿no? Sustancias radioactivas. Esto tienen algunos centros, otros centros no tienen, ¿no? Y la angina inestable, este es lo que hablamos es de angina estable, y acá la angina inestable, cuando reduce el flujo sanguíneo, y la mayoría de veces es por un trombo, por un accidente de placa, lo que habíamos visto, ¿no? Hay ruptura de una placa, entonces estamos con no hay un trombo grande, es un incidente pequeño, entonces hay un accidente de placa, se llama. Entonces, otras veces es causado por espasmos coronarios, ¿no? O por enfermedades que demandan el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno, por ejemplo, puede ser producir una angina inestable también por un hipertiroidismo, por cuadros de fiebre alta, por cuadros de anemia, falta de oxigenación, y por feocoromocitoma, también puede ser causado por esto, ¿no? Los espasmos coronarios, ustedes saben, aparte de esto, puede ser producido por los cambios en el carácter de la persona, personales o, o con ayuda de malos familiares que le producen problemas. ¿Cuál es el cuadro clínico? Y el último sería un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, pues, se diagnostica por un electrocardiograma, que puede ser normal, puede ser ST elevado, ST no elevado, infarto de miocardio, Q o infarto miocardio no Q. Esto se hace un estudio para dar con estos resultados la coronariografía. Es el examen final que nos da esto. También podemos hacer cuando se presenta un infarto, y es necesario, ¿no? También es necesario hacerlo las enzimas cardíacas, ¿no? Algunas enzimas cardíacas, si están aumentadas o disminuidas, podemos decir que es una angina inestable o un infarto de miocardio inminente. Ya vamos a ver las enzimas que se usan, ¿no? Entonces se llama el test de provocación, ¿no? ¿Cómo es el manejo de los pacientes coronarios? Primero, si fumador, dejar de fumar. Control de dieta de los lípidos, ¿no? Ese es el objetivo primario. Los lípidos de baja densidad deben ser menor de 100. La actividad física tenemos que controlarlo. Justo los pacientes a veces están con cualquier problema coronario y su pregunta es: doctor, ¿puedo jugar fulbito? Ahí se acuerdan de jugar al fulbito. Antes jugaba, no, doctor, entonces, ¿qué quiere jugar? Acá está, su actividad física está disminuida porque no hay buena oxigenación, acuérdense. No necesitan preguntarle a nadie, ustedes están estudiando, y esto lo han hecho ya en fisiopatología. Un músculo cardíaco sin oxígeno puede hacer ejercicios NO, no, ¿no? Puede caminar, sí, 3 o 4 veces por semana al comienzo y después hacer caminatas lentas y progresivas. Hay que manejar el peso. Un paciente con infarto no lo pueden ustedes tener con 120 kilos, hay que disminuirle de peso. Si no, no están haciendo nada contra la dislipidemia y contra su, su cuadro de actividad física. Un paciente que no se moviliza, ¿no? Los antiplaquetarios hay que darle aspirina, ¿no? O clopidogrel. Mejor es el clopidogrel. Ahora, si ustedes usan y quieren cómo controlar en un laboratorio cercano, denle pues la warfarina. Inhibidores de ECA, también se utilizan los inhibidores de ECA por si infarto de miocardio. Muchas veces para controlar la presión arterial, también, o para mejorar la insuficiencia cardíaca en dosis bajas, pues a 5 miligramos de IECAS. Los beta bloqueadores, muy necesarios. Los beta bloqueadores, ¿qué hacen? Disminuyen la frecuencia cardíaca, el corazón trabaja menos. Entonces se da estos beta bloqueadores para dar una hibernación al corazón, lo que se llama. Yo no puedo dejar, después de un infarto, que un corazón siga latiendo 90, 100, 120. En que el tercero latir 60, 50. Entonces se llama el periodo de hibernación del músculo cardíaco, ¿no? Y el control de la presión arterial. Si ustedes son hipertensos
o a un infartado que es hipertenso no le controlan su presión, no han hecho nada. No han hecho nada ni hemos dicho nada, ¿no? Hay que controlar peso, presión arterial y frecuencia cardíaca. Son 3 cosas que ustedes tienen que dedicarse, ¿no? El diagnóstico de un infarto se hace por enzimas, se le pide un CPK total. Entonces, no se olviden que el CPK está distribuido por todo el músculo esquelético y cardíaco. Entonces, por lo tanto, si hay infartos, van a darnos más o menos un diagnóstico. Estas son sustancias enzimas que tienen un peso molecular alto, ¿no? Que se va elevando lentamente cuando hay problemas del músculo cardíaco. Tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad baja, 40%, ni siquiera 50%. Entonces, no es tanto esto diagnóstico, ¿no? Entonces, se usa como screening inicial para empezar con otros exámenes. Por lo menos nos da una alteración porque no todos los laboratorios tienen todos los exámenes que quisiéramos pedir. El otro está el CPK-MB, ¿no? Que es similar casi al CPK total, ¿no? Y esto, la diferencia que se correlaciona bastante con la mortalidad en el síndrome coronario agudo, ¿no? Hay una pequeña elevación en estas enzimas que es sugestiva de infarto miocardio, ¿no? Mayor del 5% del total, ¿no? La sensibilidad de esta enzima es de 4 horas. En menos de 4 horas tenemos un 25% de elevación de enzimas. A las 4 horas hasta de 40 a 70%, y más de 4 horas a 12 horas 60 a 100% recién. O sea que esta es una enzima que no es tan diagnóstica en forma rápida. La especificidad es de 85 a 100%. Siempre las especificidades de estos exámenes no son 100%. Hay una variación, ¿no? También es importante solo para el diagnóstico del reinfarto. Esto sí, las troponinas es la sustancia que es más, o la enzima que es más pedida, porque no se olviden que estas troponinas son específicas del músculo cardíaco. Estas se elevan, la desventaja que se elevan a las 4 horas recién. Entonces, si ustedes infartó un paciente a la 1, a las 2, y le piden a las 3, 3:30 enzimas troponinas, no, está normal. Ustedes van a decir, no tiene nada. Esto tienen que tener en cuenta. Se elevan a las 4 horas y permanecen hasta los 14 días altas. Entonces, después de las 4 horas ya es diagnóstico, ¿no? A las 4 horas nos da una sensibilidad alta, 50%, y es alta, más la semiología que ustedes saben, ya están en condiciones de diagnosticar, ¿no? A las 6 horas, 75% mejor, y a las 2 horas ya no necesitan ni aplicar su semiología. Encuentran troponinas altas, infarto miocardio, ¿no? Da un 75% pues de especificidad en infarto miocardio. Puede haber falsos positivos cuando hay ángulo inestable, ¿no? Y se relaciona con muerte o un reinfarto de 2 a 6 meses. Miren ustedes, ¿no? Nos da tiempo para hacer un diagnóstico de las troponinas. Es importante. Otro de las sustancias de las enzimas que podemos emplear es la mioglobina, ¿no? Es una molécula, y ustedes saben que es citoplasmática. Esto se eleva de 1 a 4 horas. Esto nos puede servir al inicio de un infarto de miocardio, ¿no? Pero como la mioglobina tiene amplia distribución en todo el organismo, es inespecífico, ¿no? Y ya no tiene valor después de las 6 horas. Después de las 6 horas ya no les da ningún valor a ustedes, ¿no? No les da ningún valor, ¿no? Entonces, un test también negativo no descarta muchas veces un infarto, ¿no? Como tiene una elevación temprana, es importante cuando yo recibo al paciente, pero no es importante para el egreso. Si yo lo recibo con mioglobina alta, sí digo que la probabilidad es alta del paciente con infarto. Algo que no falla es el ecocardiograma. Esto lo hemos dicho desde la primera clase. El ecocardiograma ha venido a ser un instrumento que nos ha dado bastante especificidad en varios tipos dentro de la cardiología de diagnósticos, ¿no? ¿No? Porque nos va a dar cómo está movilizándose el ventrículo, cómo se está movilizando los ventrículos, cómo se está movilizando el septum, ¿no?
La sensibilidad es de 85 a 92%, la especificidad es un 96%, bien bastante cercano. El resto lo llenamos nosotros con la parte semiológica y clínica, ¿no? Pero un estudio negativo tampoco descarta, porque puede estar dentro de sus primeras horas. Un síndrome coronario agudo no se puede descartar así nomás si yo tengo más mi parte semiológica y clínica, ¿no? Más la parte semiológica. El eco tiene sus limitaciones. Si ustedes van a tomarle un eco, le mandan a tomar un eco en solidaridad, los ecos, los equipos son chiquitos, no tienen mucha especificidad. Esto tiene, en un hospital, un eco es caro, más el equipo es más sofisticado y también tiene que ser manejado por un cardiólogo que esté entrenado. Ustedes van a solidaridad, de repente el eco está manejado por un técnico de enfermería, entonces les va a engañar. Todo esto hay que tener en cuenta. Ahora los ecos, por los costos, a veces lo hacen que lo haga un técnico de enfermería sin ofender a nadie, lo hace una obstetriz, lo hace un odontólogo. ¿Estará en capacidad un odontólogo como un médico que estudia medicina, estudia su radiología para manejar un equipo? No. Ustedes conocen anatomía, conocen fisiología, conocen farmacología, patología, y se pasan todo el año estudiando inmunología. ¿Cuántos inmunólogos iremos a tener? ¿No? Entonces, esto es importante, ¿no? Un estudio negativo de esto no descarta, porque depende mucho de la mano del ecocardiografista. Acá sí tenemos problema, la disponibilidad. En un centro de salud no van a encontrar un buen ecocardiograma, ¿no? La disponibilidad no está al tanto y, como les decía, el entrenamiento. Otras veces hay buen entrenamiento, pero no hay una ventana, porque el traductor se pone por los arcos costales. Si los arcos costales están muy unidos, muy pegados, no hay lo que se llama ventana acústica, no hay una buena ventana y el diagnóstico no es tan importante. Acá tienen ustedes una figura cómo se hace un test de esfuerzo para el diagnóstico de una coronariopatía, ¿no? El paciente se pone en una bicicleta o en una faja, como en este caso, acá hay un monitor, se le toma la presión para ver si hay alteraciones de presión, y estos son los electrodos que van al equipo, al monitor, y vamos a ver si hay los desniveles ST elevados o ST negativos o ondas Q necróticas, lo que se presente en el electro. Pero este es el famoso test de esfuerzo que se toman los pacientes. Acá tenemos nosotros los famosos estén coronarios. Antes se acostumbraba a poner solo esta válvula, ¿no? Cuando se hacían las famosas angioplastías, se metía un catéter, se inflaba, se abría la luz y se decía, ya está tratado. A los 6 meses otra vez se había la oclusión. Lo que habíamos hecho es aplastar la placa. Ahora ya no. Alguien con mucha habilidad inventó el stent que se mete acá como un resorte. Antes eran resortes, ahora ya son así canastillas. Antes era un simple resorte como el del lapicero, igualito era, de tungsteno. Entonces inflaban ustedes el globo, como en este caso, y quedaba el resorte ya dilatado, ya no se comprimía. Ahora son canastillas que quedan así, ustedes inflan su globo, de la punta del catéter, ¿no? 4, 5, 6 atmósferas, entonces queda, ya ustedes cuando ven que hay una buena luz más de la normal, desinflan su catéter y lo sacan. Ya quedó el paciente con su stent coronario. La diferencia de estos stent, que son caros. Un stent alrededor, creo que cada stent todavía está como $1,500. Por eso es que el implante de estos stent sigue siendo caro en una clínica, no baja los $20,000. Felizmente, mediante el CIS, los pacientes están siendo colocados en los hospitales en forma gratuita. Esas cosas tenemos que saber. Nuevamente, para ver coronaria derecha e izquierda y cómo se hace el bypass aortocoronario. El bypass aortocoronario no es sino sacar una vena del brazo o de la pierna y se hace un pequeño piquete en la aorta, se cose. Previamente, la vena, estas cositas que ven acá como flecos que ven la vena, no es otra cosa que las válvulas de la vena. La vena se le saca y no se pone conforme se le saca. La vena tiene que voltearse como si se fuera a hacer un relleno. Porque si ustedes le ponen con las válvulas tal como se saca la sangre, no pasa. Pues al voltearlo ya queda como
un tubo, entonces acá ven ustedes parte de las válvulas, esas cosas negritas, y se une de la aorta a la parte distal de la lesión, acá ven la lesión, entonces estos son los bypass aortocoronarios. Cuando los pacientes tienen muchas zonas de oclusión, mejor es suponerle el bypass, o cuando tienen mucha parte oclusiva muy larga. Un stent acá no trabaja, tendría que ser 3, 4 stents juntos. Mejor es el bypass aortocoronario, ¿ya? Entonces esas son las formas del bypass, ¿no? El tratamiento de la enfermedad coronaria, pues hay un tratamiento médico, que es mediante fármacos al inicio, mientras se pueda. El tratamiento percutáneo, que han visto ustedes esto, un tratamiento percutáneo por vena, por arteria femoral o por arteria radial. Por ahí se va el catéter y se da el tratamiento. Y el tratamiento quirúrgico, que es el tratamiento del bypass, ¿no? 3 tipos de tratamiento que ustedes tienen que saber que existen, ¿no? El tratamiento médico, aspirina, ¿no? Betabloqueadores, ya saben para qué, inhibidores IECA para insuficiencia cardíaca, y estatinas como problemas para bajar los lípidos o como problemas antiinflamatorios. Ya les decía que en lugar de aspirina mejor es usar el clopidogrel, ¿no? Hay productos ahora que han salido muy caros, que no se usan uno diario, sino se usan, no les quiero mencionar el nombre, la ticopirina, creo que cuesta 8 soles cada tableta, reemplazan a esto como antiagregantes, pero hay que darle cada 12 horas, 2 al día son 16 soles. Entonces, ¿valdrá la pena darle un anticoagulante tan caro? Porque aparte el laboratorio dice, dele también aspirina porque son prodrogas. Qué chistosos. ¿Quién trata acá? Bueno, ellos convencen que eso es lo mejor. Antes se gastaba 30 soles cada tableta, costaba 15 soles solo para anticoagular. Si ustedes le van a dar a un paciente que es mamá, papá de un profesor que gana 2,000 soles, como nosotros estamos jodidos, no le vamos a poder comprar al papá la medicina. Y no es tampoco lo mejor. Pues suficiente darle una aspirina de 5 céntimos o un clopidogrel de 30 céntimos, más que suficiente. Nosotros hemos tratado años, si ustedes van al seguro, salen con su clopidogrel y salen bien tratados. Pero hay hospitales sofisticados o clínicas que quieren dar productos muy caros. Cuídense de eso, ¿no? Es importante mencionarles, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento en un hospital cuando hay síndrome coronario agudo? Se le da por el dolor morfina, porque a veces el dolor es fuertísimo. Se encontró que hay gente que ha fallecido por el dolor, la intensidad del dolor y no por el tamaño del infarto. Oxígeno, ¿por qué? Porque falta oxígeno, pues es un músculo cardíaco sin oxígeno. Nitroglicerina, que es un vasodilatador, ¿no? La aspirina y beta bloqueadores para bajar la frecuencia. Heparina se ven en hospitales, debe darse, ¿no? Pero hospitales flojos, ya no damos la heparina, damos ¿cuál damos? La que viene en ampollas, ¿cómo se llama? Vienen ampollas porque hay que darle cada 12 horas, cada ampollita cuesta 30, 40 soles. ¿Transamín? ¿Transamín, doctor? Exacto, enoxiparina. Cada ampolla 30 soles. Y esa no se debe dar una diaria, pues cada 12 horas. Valdrá la pena, en lugar de parina, darle la heparina de bajo peso molecular en la enoxiparina. ¿Valdrá darle enoxiparina en un hospital en lugar de heparina? La heparina lo único que requiere es control de tiempo de protonina o INR. En el hospital esto lo hacen en 10 minutos. No vale la pena. Pero hay hospitales ya que se dan el lujo de hacer gastar plata del CIS. Y la plata del CIS no es otra cosa que plata de todos los bolsillos de ustedes y de nuestros padres, ¿no? Entonces la plata del CIS no es plata del vecino ni plata de Venezuela, es plata nuestra y hay que cuidarlo. Esto cuando hagan internado, mucho cuidado. Hay colegas que ya no cuidan eso, ¿no? Que saben mucho, ¿no? Y por la facilidad dicen, no, más fácil. Pero qué fácil, el hospital tiene todas las comodidades. Solo indicarle que le da un control de tipo de protonina, un INR cada día o cada 2 días y se acabó. Ya tenemos control de la heparina, ¿no? Incluso podemos dar warfarina, ¿no? Dale trombolíticos, dale hacer la angioplastia percutánea si es necesario, ¿no? Y
la cirugía de revascularización en pacientes que lo necesiten, ¿no? Entonces, un infarto de miocardio agudo, pues es la primera causa de muerte de las enfermedades cardíacas, ¿no? Y causa muerte súbita, que es lo peor. Los pacientes no dan la oportunidad de hacerle un estudio. ¿Por qué? Porque no se controló su diabetes. ¿Por qué? Porque no se controló su presión arterial, ¿no? O ¿por qué? Porque tienen una mala vida, ¿no? Comen demasiadas sustancias grasas o harinas, fuman mucho, pese a que se está prohibido el cigarro, porque ustedes tienen que ser una educación antitabaco, ¿no? Entonces, la mortalidad hospitalaria queda cuando ingresa el paciente con enfermedades previas, el 12% de los que ingresan a UCI. No crean que UCI tampoco es la salvación. En UCI el porcentaje de muertes es altísimo, más o menos yo tengo entendido que es un 40% de los pacientes que entran. El paciente que entra a UCI es un paciente que no sabemos si puede salir o no. ¿Ya? La mortalidad es 5 o 10% desde el primer año post-infarto y miocardio, ¿no? Las insuficiencias cardíacas terminan a veces en infarto y miocardio por mal manejo, ¿no? El costo económico de un infarto es alto. Ya habéis visto cuántos son los costos que está obligado a decirles, ¿no? Y muchas cosas son prevenibles. Hipertensión, tabaco, dieta, son prevenibles. No lo prevenimos porque nosotros toquemos. No se olviden que esta es una enfermedad que produce mucho dolor. El paciente lo que hace es entra en depresión, sudoración. Lo único que le queda es agarrarse el pecho y garra porque el dolor es intenso. Muchos les dicen, yo quisiera morir de infarto porque ha muerto mi tío, mi abuelito, como una palomita que le ingresó 100 balines en el pecho. Y el dolor es intenso. Es que no hay que murió como una palomita, ¿no? Esto ya se ha transformado en un problema de salud pública. 8% de nuestra población adulta se ve comprometida, 30% de muertes no reciben atención médica, ¿no? Y durante la hospitalización hay fallecimientos de un 10 a 15% por falla ventricular, ¿no? Y cuando se les da de alta tienen que ser bien controlados. A veces le damos de alta a pacientes que están en hospitalización con presiones de 13, 8, y lo mandamos con un enalapril o medio enalapril diario, mañana y noche. No es así. Una cosa es que esté en reposo y cuando va a la calle, si este paciente es hipertenso, lo mando con dosis doble. Hay que prevenirlo, si no le digo, venga a controlarse en 48 horas, aunque es difícil por la cantidad de pacientes y porque ahora los médicos nuevos que salen ya quieren atender menos pacientes que antes nosotros atendíamos, ¿no? Hay muchas circunstancias, ¿no? Entonces hay que cuidarse de las arritmias, hay que cuidar de un montón de cosas, las dietas, ¿no? El ejercicio al comienzo es importante. El ejercicio debe ser progresivo, ¿no? Los síndromes coronarios, pues, agudos, en los últimos tiempos con el uso de los beta bloqueadores, el uso de los stent, ha disminuido la mortalidad en 30%, ¿no? Más o menos. Porque ahora llevan un paciente al seguro, llevan a una clínica, llevan al hospital 2 de Mayo, al Hipólito, y el paciente que entra con cuadro, al siguiente día ya es un paciente que puede irse a su casa porque se le puso 1 o 2 stent. El día que ustedes sean administradores de cualquier hospital, traten de tener en las farmacias sus stent, para que no haya problema que el médico dice, no trabajé por falta de stent, ¿no? ¿No? Entonces, estos pacientes tienen que tener un buen manejo, una observación clínica. Hay unidades coronarias en la mayoría de hospitales, ¿no? Disponer de la tecnología, de los equipos de rayos X, de los equipos de eco, ¿no? Y tiene que verse más o menos una forma de reperfusión. Si está antes de las 3 horas, incluso se le pone ahora las ampollas, que antes costaban 1.500, ahora esas ampollas para reperfusión que cuestan más o menos 400, 500 soles. Eso se pone antes de las 3 horas, ¿no? Entonces se hace de acuerdo al manejo basado en evidencias, ¿no?
que son las uroquinasas, las que se usa, o estreptoquinasa. Y esas ampollas lo tienen todas las emergencias del infarto. Es importante que sepan ustedes eso. Un infarto con menos de 3 horas se pide la ampolla y se le pone. Y muchas veces con la ampolla nomás se consigue una buena perfusión. ¿Ya? Esto es más o menos cómo está nuestra estadística, ¿no? Cuando se hace reperfusión o trombolisis, lo que estaba diciendo, con las ampollas. A los pacientes se lo logra hemodinámicamente estabilizar, ¿no? ¿Cómo es un síndrome coronario con supradesnivel? ST, ¿no? El objetivo en estos pacientes es reducir la morbilidad del infarto agudo del miocardio mediante la reperfusión coronaria que les había estado diciendo, con trombolisis, ¿no? Estos antitrombóticos existen en todas las farmacias, pero tienen que ser antes de las 3 horas. Después de las 3 horas que se produjo el dolor, ya no. Se está perdiendo el uso de la ampolla, ¿no? Los pacientes sobrevivientes sí hay que someterlos a una intervención terapéutica continua, que puede ser, de acuerdo al estudio, si es una arteria no se logró refundir, se lo mete a cirugía, o si no se hace la angioplastía mediante la imposición de stent, ¿no? Entonces es importante esto, es importante. Y los síndromes coronarios con desnivel ST, ¿no? Supradesnivel ST, más de 1 milímetro, ya vimos cómo es el supranivel, ¿no? Hay una oclusión trombótica de la arteria epicárdica. El tiempo de evolución inicia desde los síntomas y menos de 12 horas, ¿no? La indicación acá es, en este supradesnivel, es de reperfusión, ¿no? La indicación eminente es de reperfusión. Las fases del manejo son importantes porque si más se demoran en el paciente, reconocer los síntomas y darle el valor para consultar, ¿no? Se pierde tiempo. Entonces, si llega a un hospital debe hacerse un tratamiento, una evaluación inmediata, no las evaluaciones que estamos acostumbrados a hacerlo de mediodía. Una evaluación del paciente de infarto debe llevarnos minutos. Desde la evolución no le voy a preguntar yo toda su vida, lo más importante para iniciar un tratamiento, y si no tengo el tratamiento en el centro que estoy, lo derivo a otro centro. Estos pacientes no debo quedarme observando. Y esto sucede a cada rato. Cae pacientes en zonas del seguro o centros o nuestras puestas médicas, y se quedan observándolo demasiado tiempo. Entonces el tiempo de diagnóstico y de tratamiento debe ser rápido, el inicio del tratamiento, ¿no? Hay que conseguir las terapias de perfusión inmediatas. Esto no se olvide, ¿no? Esto más o menos son los periodos de oclusión, el tratamiento con aspirina, con estreptoquinasa que les había dicho, que son las ampollas que antes costaban mucho. Estas ampollas empezaron costando 2.000 soles, 1.500, 1.200, ahora tenemos ampollas muy baratas de estreptoquinasa. Ha bajado el costo, y así será el costo de los stent con el tiempo. Es caro, después empieza a bajar los costos por el uso indiscriminado, ¿no? Esto no es tan importante. Acá si ven ustedes cómo se hacía antes una angioplastía percutánea, se ponía un balón, se dilataba. Esto les dije que no nos daba resultado, solo el resultado era de 2-3 meses. Ahí ven ustedes el baloncito inflándose, ¿no? Y se aplastaba la placa. Y al final nos dimos cuenta que aplastar la placa no es tratamiento, ¿no? Sino es dilatar todo el canal de la arteria, ¿no? Acá tienen un balón inflado, se inflaba y se sacaba, ya está tratado. Mentira. Ahora el tratamiento, si es ya definitivo, es con los famosos stent que cambiaron de resortes, ahora son ya una malla, ¿no? Toda una malla. Bueno, estos son los manejos de uso trombolítico, cómo evolucionan. Esto ya no es tan importante, vamos a hablar la parte importante, la reperfusión con trombólisis o cuando no hay ninguno, la comparación, ¿no? Con trombólisis y infarto de miocardio. Estos temas son ya puro estadística más que nada, ¿no? Las causas de trombolisis,
una falta de indicación, las contradicciones, ingresos tardíos que estamos hablando, que debe ser hecho esto a tiempo, ¿no? Cómo se distribuyen los pacientes en un hospital según el sexo, ¿no? Infartos Q y infartos no Q. Bueno, ya este es para los estudiantes de cardiología, los residentes, ¿no? Estos pacientes sometidos a procedimientos, los que fueron embolizados, los que se les realizó la coronariografía, los que no se le hizo sin ningún procedimiento, ¿no? 84 pacientes, el sexo siempre predomina el masculino. Complicaciones de la trombolisis también. Puede haber hipotensión, hemorragia, anafilaxia, puede haber anafilaxia al tratamiento, hay que estar preparados. Y sin complicación, que son los que tenemos la mayoría, ¿no? La mayoría no tienen complicación. Es importante. Felizmente ocurre eso a veces. Bueno, con esto hemos dado por término a una evaluación rápida y somera, necesaria de lo que es síndrome coronario. Me despido de ustedes. Nos veremos el día del examen. El examen estudia en la parte más concreta, no hay cosas complejas de todo lo que se ha hecho, estudien los puntos críticos que se les ha dado. Acá no tienen por qué aprenderse cosas complejas. Los puntos más críticos que hemos hablado y los que hemos hecho hincapié. Espero que este examen del sábado salgan pues un 90% de aprobados, no como están con 60%. Aunque siempre vemos que no hay una buena aceptación. La mayoría de ustedes viven ocupados. Seguro que los 100 que faltan hoy día están recibiendo la clase de inmunología. Es decir, que nuestro país se va a llenar de inmunólogos con el tiempo, ¿no? Más importante es inmunología que la semiología. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Muy bien.